Auditorio de B15, muy buenas noches, amigos de Triple R, un saludo afectuoso, igualmente un saludo afectuoso para nuestros radios escucha en Chicago, que nos hacen favor de seguirnos a través de la radio pública. México su política de México ha entrado en un terreno muy peligroso. Los adversarios ahora son enemigos, enemigos irreconciliables a los que hay que aplastar y destruir. Nos acompaña el diputado Manuel Enrique Manuel Laviada Cirerol, de Movimiento Ciudadano, adoptado por la bancada del PRD. Es un político de mucha experiencia, ha sido actor en muchas etapas de la política de México y le damos la bienvenida. Don Enrique Manuel Laviada. Muchas gracias. Enrique Manuel Laviada. Así es, Paco, muchas gracias. Díganos, usted que trabajó con priistas en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, lo que era el departamento del Distrito Federal, con nuestro mutuo amigo Óscar Levín. Óscar Levín. Luego trabajó en un gobierno del PRD con Ricardo Monreal. Después intentó o estuvo negociando ser candidato del PAN cuando Arnoldo también andaba buscando partido. Ahora está en Movimiento Ciudadano, pero muy vinculado con el PRD. Tiene usted una larga experiencia. ¿Qué nos puede decir de este diagnóstico? ¿Cómo está México? ¿Por qué Pues yo observo, Paco, que en efecto, como lo decía usted al principio, es un momento crucial para el país. Ahora que salimos a marchar el domingo anterior, para en defensa hace 15 del días, INE? en defensa del INE, algunos compañeros de los medios se acercaron conmigo para tomar alguna impresión y yo les respondí a ellos lo siguiente. Les dije, ¿quién iba a imaginar que a estas alturas del siglo XXI estuviéramos en las calles exigiendo democracia en México? ¿Quién lo hubiera pensado? Muchos de nosotros, me refiero a mi generación, nos incorporamos a la vida política del país, a la lucha en el país, justo exigiendo esa democracia. Y estoy hablando de hace casi 50 años, ya no quiero ni acordar. Bueno, Son muchos años. Yo creo que Y ese era el grito, el grito en México era ese. Y medio siglo después estamos en una situación, yo diría, igual o peor que en esos años. Yo creo que la demanda de democracia, de justicia, no va a perder vigencia. Cualquiera que sea la época, es válida. Pero que se actúe con odio, porque la dirigencia de Morena odia a sus adversarios y los quiere aplastar. Sí. Y entre ellos mismos se odian. Ricardo Monreal acaba de hacer una convocatoria para la reconciliación de México y el presidente dijo, ¡ni madre! Yo no abrazo a los corruptos. Sí. Yo cuando me llamo a sorpresa por esto de la exigencia social, hubo manifestaciones en 60 ciudades del país, según observadores, según ha habido algunas observaciones de lo que pasó, más esta manifestación impresionante en la Ciudad de México. El problema de la exigencia de democracia ahora no es pensando en que sea perfectible. Cualquier democracia es perfectible, como usted lo señala. No, el problema es cuando está amenazada la democracia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué amenaza a la democracia? Creo yo que en efecto esta
esta idea que se tiene desde el poder, de que el país está dividido en dos. Nos dijeron ricos y pobres, que el país estaba dividido en ricos y pobres, que el país estaba dividido entre liberales y conservadores. Y a últimas fechas, al secretario de Gobernación, al señor Adán Augusto, se le ocurrió también sugerir la idea perniciosa de que el país estaba dividido en el norte, entre el norte y el sur, ¿verdad? Con una idea de la política que identifica a estos polos, esta polarización de la que se ha hablado, como algo irreconciliable, en efecto. ¿Sí? La política se hace tratando de destruir al enemigo. Eso no es democrático. En la democracia lo que hay son adversarios a los cuales se les derrota en las urnas, y ellos mismos te pueden derrotar más adelante en las urnas. A ese fenómeno le llamamos alternancia, ¿verdad? Que no es todo en democracia, es mucho más que eso la democracia, pero es una parte esencial. ¿Cuál es la otra parte esencial? El árbitro, ¿verdad? O sea, ¿qué institución es la que se encarga de organizar las elecciones y calificar las elecciones? La propuesta de reforma que ha planteado el presidente López Obrador es una propuesta que desnaturaliza al árbitro, que nos regresa a los tiempos en los que el gobierno es quien organizaba y calificaba las elecciones. Un señor Bartlett, recuerdo, ¿no? Es Sí. el último que encabezó esta etapa de la vida política del país. Después vinieron grandes reformas que nos llevaron hasta donde estamos actualmente, y ahora pues lo que estamos viendo es una regresión. Es esta idea de López Obrador es regresiva, diría yo, en política, y muy peligrosa para el país. ¿Y en Zacatecas cómo estamos? ¿Los adversarios son enemigos o hay posibilidades de reconciliación y de marchar con una pluralidad? Sí. Yo creo que solo los seguidores más, digamos, dogmáticos de López Obrador, que los hay y son muchos, hay que decirlo. Yo creo que son los seguidores dogmáticos de López Obrador quienes están pensando que esto es así en el país y sus regiones. En Zacatecas, yo creo que hace mucho tiempo, muchos años, yo cuando llegué a vivir aquí no me encontré ese ambiente. Me encontré al contrario, un ambiente de alternancia, que fue muy difícil, ¿verdad? Fue una derrota dolorosa para el PRI, así se vio a nivel nacional, incluso a nivel mundial, se tomó como ejemplo de una alternancia, pero a final de cuentas fue una alternancia tersa. No, sin pensar en esto de que había que... A ver, Monreal, Ricardo me refiero, le ganó las elecciones al candidato del PRI, pero yo nunca escuché de él el planteamiento de y hay que acabar con ellos, ¿verdad? Hay que borrarlos del mapa político. No, sus relaciones con el PRI, posterior a su derrota, posterior al momento en que perdieron el gobierno, en este que lo habían tenido durante mucho tiempo, y aquí ganaban las elecciones con el 70% de los votos, ¿verdad? De hecho, Ricardo era parte de ese partido, de ese PRI, ¿verdad? No, yo no encontré eso, y no lo vi nunca más hasta ahora que en efecto se vuelve a presentar. Creo, afortunadamente, en Zacatecas son muy pocos quienes siguen dogmáticamente esta idea, ¿no? de la destrucción del otro en política. Llegamos, usted y yo llegamos más o menos en la misma temporada a Sí. Zacatecas. Sí, así es. Y la relación del gobernador, Ricardo Monreal, era muy civilizada con los presidentes municipales. Sí. A ver, le tomaron el Congreso. Sí. Pero no había O se lo tomaba el PRD. Los propios perredistas, llegó un momento que dirigentes del PRD tomaron el Congreso pero había tolerancia. En política eso es muy importante. Recuerdo que en alguna ocasión Ricardo Monreal le ofreció un tecnológico a Pinos y después resultó que lo llevaron a Loreto y no se lo dieron a Pinos.
El entonces presidente municipal, Antonio Gómez, que en paz Ya descanse, fallecido, sí. puso una manta. Ricardo Monreal no es bienvenido a Pinos. Ricardo Monreal lo fue a buscar personalmente a Pinos e hizo las paces con Antonio Gómez. Sí. Era Otro ambiente, es otro ambiente. Otra forma de hacer y así política. y así lo podías encontrar en Veracruz, o en Nuevo León, o en Sonora, o en la Ciudad de México, ¿no? Este asunto que usted relataba, ¿verdad? Fui parte del gobierno de Manuel Camacho, de Marcelo Ebrard, que entonces eran una columna vertebral para el PRI, de nuestro amigo mutuo Oscar Levín. Y yo fui funcionario de esos gobiernos, jamás me obligaron a afiliarme al PRI, jamás me exigieron, jamás me pidieron que hiciéramos una política de liquidación de los adversarios, ¿verdad? Al contrario, muy poco tiempo después se vino la reforma política en la ciudad, y la izquierda ganó la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta idea de López Obrador es una idea, como digo yo, perniciosa, además de absurda, antigua, que no corresponde con el mundo en el que vivimos y el mundo que le queremos dejar a las otras generaciones. Ahora veo muchos jóvenes en Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano llegan muchos jóvenes, es un partido que es una nueva opción. Bueno, es refugio para muchos de nosotros, que somos parte de otras generaciones, pero cuando veo a los chavos que están en su primera experiencia política, me emociona ver que tienen una idea muy clara de defender la democracia en el país, ¿verdad? Cuando tú tienes que defender la democracia en tu país de un gobierno, quiere decir las cosas no están bien. Lo que más preocupación me da de este clima de odio en la política es que tenemos muchos problemas que resolver y no hay forma de que haya un entendimiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ya viene el presupuesto. Necesitamos ser más inteligentes en el gasto público. No tenemos dinero. Faltan medicinas, falta seguridad, faltan policías, falta dinero para el campo. Y si no hay una buena relación entre el ejecutivo y el legislativo, pues no vamos a poder hacer una negociación inteligente. El ejecutivo va a mandar su presupuesto con la instrucción de 0 cambios. Si es así, tenemos señales de que no va a ser así. Yo las quiero interpretar como una buena señal, ¿verdad? Pero si se repite en este fin de año esta idea que tienen en la 4T, en la llamada 4T, de que a los presupuestos no se les puede cambiar una sola coma, que es a lo que alude usted ahora, y que fue lo que pasó en el Congreso de la Unión. Hubo miles de reservas para hacer cambios en el presupuesto, y ahí la mayoría de Morena y sus aliados cerraron el paso a cualquier tipo de modificación, ¿verdad? Yo espero que este ambiente no sea el que prive en el Congreso, por una razón además muy clara. Aquí el gobernador no tiene mayoría en el Congreso. López Obrador sí tiene mayoría en el Congreso, pero aquí el gobernador no tiene mayoría. Entonces él debe de ser muy cuidadoso de cómo va a tratar con una mayoría opositora. Si va a ser capaz o no de escuchar, si va a ser capaz o no de entender, y si va a ser capaz o no de conciliar y llegar a acuerdos. De aceptar que se reajusten las... Que haya ajustes. ¿Qué vamos a cuidar? Yo lo puedo adelantar porque lo hemos comentado y lo hemos estado comentando a lo largo de este año. Vamos a tener especial cuidado en el asunto de la seguridad pública, ¿verdad? Lo digo muy rápidamente, no podemos autocondenarnos a no tener policías capacitados, preparados, bien pagados, con certificados de controles de confianza, en fin, todo lo que tiene que ser una policía estatal, ¿verdad? Y buscar la manera de regresar recursos y fondos que se le quitaron al Estado en materia de policías municipales. Pero también vamos a hacer mucho énfasis en la cuestión de la educación, de la salud.
no podemos igual condenar a nuestra gente, a nuestro pueblo, a que no haya medicamentos, a que no haya atención médica básica para la población. Vamos a ser muy cuidadosos en los presupuestos que tienen que ver con el impulso de la economía del Estado, porque si nosotros seguimos como estamos, nunca nos vamos a incorporar a los circuitos de progreso, ¿verdad? Y vamos a seguir dependiendo de manera brutal de la federación. Nosotros, hay que ayudarle a los municipios, diputado. No podemos ser una familia donde el papá se queda con todo. Gaste e invite mientras ahogas a los municipios. Y los hijos andan sin calzones. Así es. Les acaban de embargar las cuentas a 4 municipios. Hay que hacer algo para rescatarlos. Hay que darles oxígeno. Hay que darle oxígeno a los municipios porque ahí es donde está la familia, ¿verdad? En el Estado. Y hay que apoyar los proyectos empresariales, ¿verdad? Sí, yo soy un convencido de que mientras no exista impulso a la economía, mientras no nos incorporemos a los grandes circuitos regionales de la producción y los servicios en el país y en el mundo, seguiremos como estamos. No podemos seguir jugando. Y lamentablemente es uno de los sectores más atrasados, más atrasados. Lo vimos en el informe. O sea, daba pena escuchar al secretario de Economía diciendo barbaridades, ¿no? Sin tener una idea mínimamente clara de hacia dónde llevar la economía del Estado. Entonces, creo que va a ser un gran reto e insisto, todo va a depender en mucho de la capacidad o no del Ejecutivo para abrirse. Si se encierra, como lo hizo el año pasado, no va a haber buenas noticias. Pero tiene él, y creo que ya está consciente de eso porque ya utilizó su facultad de veto. Sí. Si ustedes le mueven el presupuesto al gobernador y al gobernador no le gusta, lo puede vetar y nos vamos con el presupuesto de este año. Que sería muy malo para Zacatecas, porque nos han tratado muy mal. Por ejemplo, otro de los rubros que es muy importante cuidar es el de los caminos y las carreteras. El Estado se está volviendo un territorio intransitable, ¿verdad? Y la Federación no le otorgó recurso alguno al Estado en materia de infraestructura a esos niveles. Entonces nosotros tenemos que, porque aquí hay una cosa importante, Paco, se trata de debatir entre nosotros, pero también de buscar fórmulas para luchar y traer recursos de la Federación, recursos extraordinarios. Eso lo supieron hacer muy bien muchos gobernadores. Si el gobernador actual persiste en su conducta de no encabezar gestiones y luchas ante el gobierno federal y que no se le vaya a enojar el presidente. Exacto, someterse para no molestar al presidente, Zacatecas va a ser uno de los estados más perjudicados, porque además, por lo que se ve, no los quieren mucho en el centro. Ahora que presentó usted su informe, estuve platicando con un empresario y me dijo que hay migración del miedo. Claro. Dice, tengo una foto donde está Ricardo Monreal y estamos 18 empresarios de alto, de buen nivel. Dices, 3 ya se murieron. Uh-huh. Y 5 de esos 18 quedamos en Zacatecas. Los demás están en otra emigraron por miedo. En otras regiones o en otros países. Esa migración del miedo además ya es un fenómeno obviamente que afecta a los empresarios, a los inversionistas que prefieren pues estar en mejores condiciones para sus familias, para ellos, para sus capitales, para sus recursos, pero también para los jóvenes. Salen los jóvenes de las escuelas y ya la tendencia migratoria no es solo por necesidad en las familias, sino porque los jóvenes huyen de la situación de violencia que se está viviendo. O sea, yo he escuchado a muchos jóvenes decir, no queremos vivir en un lugar
donde no podamos salir a divertirnos, donde ir a la universidad es un riesgo, ¿no? Salir, caminar, ir rumbo a la escuela es ir en riesgo permanente, tú, tus familias. Esa situación de miedo ya se está convirtiendo en un factor más de migración, en efecto. Usted es presidente de la Comisión de Jurisdiccional. Se acaba de aprobar la revocación de mandato. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Entra en vigor cuándo? La revocación de mandato es algo que debimos de haber armonizado en Zacatecas de hace muchos meses. Nos tardamos por la parálisis que hubo en el Congreso, que es conocido lo que pasó. Morena ante la nueva mayoría nos llevó a los tribunales y eso retrasó los trabajos en el Congreso. Pero bueno, ya con el fallo a favor de la Sala Superior de Monterrey recuperamos la dinámica viva del Congreso y en efecto una de las primeras iniciativas que pasó fue la revocación. Yo ingresé 2 iniciativas, Paco. Una iniciativa de reforma constitucional para que la figura de revocación de mandato tuviese el mismo rango que tiene a nivel federal, es decir, que fuera una garantía constitucional para los ciudadanos, que no existía. Había que reformar artículos de la Constitución. Eso se fue a comisiones, se estudió en comisiones y se regresó al Pleno, y en el Pleno se aprobó por unanimidad. Todos los diputados presentes votaron a favor de esta iniciativa de reforma que presente. Pasa ahora ya a los municipios, a los cabildos. Tiene que pasar a todos los cabildos y se vuelve ley en firme cuando lo aprueba la mayoría más 1 de los cabildos. Pero además ingresé una iniciativa de ley reglamentaria para el cómo, cuándo, de qué manera, con qué requisitos, los detalles de lo que reglamenta un derecho constitucional. Eso está en comisiones y lo debemos estar aprobando ya muy pronto. En el momento en que se apruebe, de acuerdo con lo que se establece en estas iniciativas, es hasta la mitad del mandato de un gobernador o del presidente, en este caso de un gobernador, que se puede poner en funcionamiento esta garantía constitucional. Los ciudadanos, por su deseo, por su potestad, reúnen firmas y las presentan ante la autoridad electoral, que en este caso sería el ¿Qué cantidad de firmas se necesitan? Pues se calcula que es el 10% del padrón, se calcula que alrededor de 150,000 firmas para que se dé curso a un procedimiento de revocación de mandato. Son prácticamente los mismos requisitos que a nivel federal. Así tenía que ser. Con una participación de 40%. 40% se vuelve vinculante. Y entonces, si el 40% de los electores decide que el gobernante se tiene que ir porque no cumplió, porque no sirvió, porque no atendió, porque no cumplió, se va. ¿Y es exclusiva para el gobernador o se pueden incluir ahí algunos presidentes municipales, diputados? Hasta donde va la reforma a nivel del país, llega solo a los gobernadores de los estados. Entonces, para que en 2000... ¿Qué es? 2024, ¿no? 24. Pasada la elección, porque no puede ser coincidente con una elección. Pasada la elección, si los ciudadanos deciden revocarle el mandato a David Monreal, lo pueden hacer. Y el asunto del ISTESAC, ¿cómo va? También lo tienen ustedes, hay 2 o 3 iniciativas y es de urgente resolución, sí. Este asunto. Ese asunto tiene dos caras, ¿verdad? Una es la cara social, ¿verdad? El perjuicio social que se ha generado hacia muchas personas. Y la otra parte es una parte técnica, financiera, que requiere mucha participación. Yo ahí he sido partidario de que esto se lleve a través del Parlamento abierto y que se consulte a los especialistas en la materia, que se vea qué están haciendo otros estados para poder tener una solución de fondo. No es tan fácil como dijo Adán Augusto, de que conseguimos el dinero y no es eso. El asunto es darle viabilidad generacional a esa institución. Y yo creo que darle prioridad a la solución y no tratar de buscar a culpables. Así es, porque
finalmente si hay culpables y si hay denuncias, pues se tendrá que proceder y se tendrá que actuar, ¿verdad? Pero eso no va a resolver el asunto de fondo, ¿verdad? El asunto de fondo es que el manejo financiero del ISTESAC ahora requiere de una visión de mucho mayor alcance. Es algo incluso que se está discutiendo en México, el asunto de las pensiones. Ahora hay un grave riesgo, ¿no? Por ejemplo, en estas medidas que está tomando el gobierno federal, pues ya pueden echar mano de sus recursos, ¿eh? Antes no, porque eran carpetas individuales, pero ahora las nuevas determinaciones del Congreso por iniciativa de López Obrador podrían estatizar también esto. Y es muy peligroso este proceso de estatización que supuestamente ya habíamos superado, ahora vemos cómo regresa, ¿no? Yo les digo que es Echeverría reciclado, el que López Obrador es un Luis Echeverría reciclado. Lo único que le falta es reprimir, ojalá y no lo haga. Pero todo lo demás se parece mucho. Claro, Echeverría no hubiera imaginado ni en sus ¿cómo dicen? Ni en sus mejores pesadillas entregarle tantas atribuciones y tantos espacios al ejército, ¿verdad? Los presidentes civiles de México tuvieron mucho cuidado de establecer límites al poder militar. López Obrador los está borrando todos, ¿no? Creyendo que no puede encontrar un Victoriano Huerta. Sí, o sea, creyendo que eso le da a él un salvoconducto para la historia, ¿no? Y cuando puede ser exactamente lo contrario, puede estar alimentando ahí monstruosidades. Porque pues usted lo sabe, ya les entregó la gran obra de infraestructura, ya se las entregó. El ejército ahora es la principal constructora del país, ¿verdad? Bueno, pues ahora recientemente uno de los grupos poderosos se acaba de retirar de uno de los grandes proyectos porque le tiene que rendir cuentas a un general o a un coronel para las obras, ¿verdad? Entonces no ha de ser muy, muy cómodo para los privados trabajar así. Y no porque se esté combatiendo a la corrupción, eso es un mito, ¿eh? Bueno, no, lo voy a decir en otros términos, es una jalada eso, ¿no? Es una auténtica jalada, es una tiradura de pelos, eso que hace López Obrador de justificar todo en la lucha contra la corrupción. Les entregaron los puertos, les entregaron las aduanas, ahora les quieren entregar cadenas hoteleras y líneas aéreas. Bueno, ya, ¿qué falta? Es cierto que la institución del ejército es muy respetable y muy querida por los mexicanos, pero las instituciones las forman hombres. Sí, claro. Y el ejército ha dado pruebas fehacientes de que sus generales son susceptibles de la corrupción. Como en todos los países. Por eso en los países democráticos, ¿no? Es muy clara la frontera. Yo se los trataba de explicar en el Congreso, a veces no es fácil, ¿verdad? Pero trataba yo de explicarles, ¿no? Porque decían, no, bueno, como en otros países, como en España, como en Francia. No es cierto. O sea, en España la Guardia Nacional y en Francia dependen de los ministerios del Interior, ¿no? Esas atribuciones no están en manos de los militares. Los militares son el último recurso siempre, ¿verdad? O deben de ser el último recurso. Ellos sí están preparados para la guerra, ellos sí están preparados para aniquilar a cualquier enemigo. Pero entonces tú ves cómo esa institución que había logrado tanto respaldo social, ahora es el propio gobierno el que la expone. El que la expone a que un grupo de delincuentes en una carretera, ¿no?, agarre a bofetadas a nuestros soldados. Digo nuestros soldados porque son los soldados de la patria, son los soldados mexicanos. Que los abofeteen, que los agarren a palazos, que los amenacen, que los hagan retirarse de las zonas de control de las bandas del narcotráfico. ¿Por qué? Porque no tienen órdenes de combatirlos. Sí, tenemos un ejército en las calles, sí, pero es un ejército contemplativo. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo estaría de acuerdo en que estuviera el ejército pero con una estrategia. Y que estuviera no al 28, sino al 30, si tuviéramos la garantía de que ya en ese año México iba a estar en paz. Claro. Pero pasa uno por la unirse
de las Arcinas o de cualquier otra y está vacío. Claro, el gobierno, Paco, me refiero al de López Obrador, tomó la determinación de desmantelar la policía en México. Un país sin policías, o sea, no puede más que estar en riesgo, ¿verdad? Los esquemas de seguridad probados en todo el mundo hablan de la necesidad de la existencia de distintos niveles policíacos, el policía de proximidad, el policía de apoyo ciudadano, el policía de reacción inmediata, el policía táctico, el policía de defensa estratégica y contención, y va subiendo en los niveles policíacos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando estos niveles policíacos son, digamos, superados por un enemigo como puede ser una banda delincuencial, pues entra la Guardia Nacional. Y si la Guardia Nacional no puede, entra el Ejército. Pero ahora no, ahora tenemos al Ejército haciendo las veces de policía y ellos no están formados para ser policías. Por eso es tan escasa actividades como la inteligencia policíaca, que son claves para el control de los fenómenos delincuenciales en cualquier lugar del mundo. No se hace, no se está haciendo. Entonces, López Obrador se está convirtiendo en un elemento perverso para la institución militar y, en efecto, no está calculando que, que la reedición de Victoriano Huerta. De la decena trágica. Porque ahora a los militares no les gustó mucho que Alejandro Encinas, en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, incluyera a militares. Claro, claro. Y hay órdenes de aprehensión contra estos, sí, contra los militares, y el general secretario pues no está muy contento con eso. No pinta bien esa relación. No, yo diría que en general es una relación que no pinta bien, de ninguno de los dos lados. Y además meter intereses económicos en las filas castrenses es... En muchos lugares ha dado... Las dictaduras militares en América del Sur, que fueron una calamidad para la humanidad en los 70s y los 80s, en Brasil, en Argentina, en Chile, yo creo que son la expresión muy clara de cómo deben de estar separadas las funciones civiles y militares. Si el ejemplo sea correcto, sea decente, pero si tiene usted un perro y le echa su hueso, luego para quitárselo, sí, el perro primero le muerde, sí, lo necesario para defender su hueso. Claro, la vuelta a la democracia en esos países, o sea, la vuelta para sacar a los militares del poder, fue muy penosa, muy dramática. Le costó muchísimo a esas naciones en tiempo, en sacrificio, en muertes, en fin, en tragedias, ¿verdad? Tragedia, una tragedia tras otra. Y en México habíamos logrado un entendimiento muy claro respecto de los límites que había entre las funciones del ejército y las funciones civiles. Y nuevamente la política de López Obrador es regresiva en esta materia, muy regresiva. ¿Es posible en el presupuesto destinar recursos para capacitar policías, para que los municipios tengan sus policías sí hay, bien capacitados? Sí hay. Advierto un mecanismo muy expedito y muy claro: quitarle recursos al Ejecutivo para muchas cosas que tienen que ver más bien con razones electorales y no de bienestar. Quitarle recursos, por ejemplo, al DIF. No, a la bolsa del propio Ejecutivo. No, el año pasado se le aprobaron recursos muy importantes, casi 800 millones de pesos para administración del Ejecutivo. De esos recursos se puede echar mano para fortalecer proyectos a nivel de seguridad. A la Secretaría de Finanzas. Porque además no sabemos ni qué se lo gastan. También le dieron mucho dinero. Ya vemos que son como las herramientas del Ejecutivo. Él sí tiene y mucho dinero. Esos recursos se pueden reorientar. Y no hay indicios de que el secretario de Finanzas, que es muy buena gente, muy
abierto al diálogo, influya para que el Congreso vote a favor de la iniciativa del... Bueno, para ser claros, que no hay indicios de que haya cañonazos a los diputados. No creo que funcione eso, no creo que funcione. Siempre ha funcionado. Sí, pero no creo que en este caso funcione, porque los diputados de todos los partidos, incluyo a Morena, han hecho compromisos con la sociedad, que conforme se acerca la cita electoral, les va a costar mucho trabajo traicionar. No dudo que algunos lo desean traicionar, pero no creo que sea la vía. Yo veo al contrario, yo veo al secretario de Finanzas, de hecho en las comparecencias creo yo que fue de los Porque pocos, es habilidoso. de los pocos secretarios es habilidoso y trae una cultura política. Sabe para qué es el dinero. Sabe para qué es. Sabe cómo se puede acordar, sabe cómo se pueden hacer las cosas bien hechas sin necesidad de hacer tonterías o corruptelas. Y hasta donde nosotros nos hemos percatado, tiene una actitud muy abierta. A ver si lo que digo no lo perjudica. pero fue muy evidente en las comparecencias. La comparecencia de él fue una comparecencia, creo yo, constructiva, interesante, ¿verdad? A diferencia de las otras que fueron francamente un escaparate de mediocridad y de incapacidad e incluso de corrupción, ¿verdad? Porque hubo señalamientos de corrupción muy claros, al de salud, al del DIF, que son escandalosas, sobre todo pensando en el discurso que ellos traen de ser abanderados de la lucha contra la corrupción. Le pregunto esto haciendo énfasis en la posibilidad de que compre el gobierno del estado los votos necesarios para aprobar su presupuesto, porque de eso están acusando al PRI en la permanencia del ejército, que el PRI se vendió, que Alito vendió los votos de la bancada del PRI. Entonces ya sabemos que los diputados de cualquier congreso, del Congreso de la Unión o de los estados, pues siempre anteponen, primero es el pellejo que la camisa. Tengo de buena fuente, Paco, que el PRI no es Alito. Tengo de buena fuente, porque conozco a muchos representantes del PRI y que con quienes he tenido coincidencias en otras etapas, en efecto, de mi trayectoria. Y confío en que esto sea así, ¿verdad? Y si no, pues peor para el PRI, ¿verdad? Si el PRI en efecto termina como en este esquema que burlonamente se ha planteado del primor, ¿no? Pues creo que el único afectado va a ser justamente el PRI, ¿verdad? Van a cambiar. Ahora, se van a mover muchas cosas. Más que el PRI, el afectado es el ciudadano. Sí. Ahora, porque Alito se lleva su impunidad, sí. Otros se llevan el dinero, sí. Otros se llevan las concesiones, sí. Y los jodidos sí. Son los ciudadanos. Pero no sea usted tampoco tan negativo. No, también hay otra parte. Hay otra parte. No era isca. No era así. Hay otra parte donde uno ve proyectos, donde uno ve otras posibilidades, ¿verdad? Para el país. Yo, por ejemplo, soy entusiasta respecto de un gran frente político para las próximas elecciones, en donde por supuesto incluyo al PRI, o al menos a una parte del PRI, al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano y a una cantidad importante de ciudadanos sin partido que no estarían dispuestos a soportar que el país vaya rumbo a una tiranía de este tipo, bananera, una tirana, ¿no? A tener yo le he dicho un tirano sin banderas aquí, ¿no? Yo creo que las manifestaciones de aquel domingo, creo yo que son el timbre que han lanzado los ciudadanos a los partidos políticos de oposición para buscar un proyecto virtuoso, unitario, que
recupere el paso para el país. Un gobierno como en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la de Maten a León, ¿no? Maten a León. Bueno, un gobierno de coalición, sí se puede. Sí puede haber un gobierno de coalición. Diputado Enrique Manuel Aviada Cirerol, le agradezco mucho su tiempo y su disposición de platicar. Y al auditorio de B15 le agradezco mucho el favor de su atención. Amigos, hasta la próxima.